Pues vamos a empezar por un caso de huerta. Es un cliente que al final también digo cliente, pero ya me queda una palabra como muy fría porque yo te diré que todos los clientes ahora son amigos o amigas, ¿no? Y creamos relaciones muy bonitas. Pero en este caso, hace unos 10 años, me llama un chico joven de mi edad que quiere emprender o que emprendió en huerta. Quería hacer un negocio de huerta con agricultura ecológica, ya con algunas ideas de regeneración del suelo, pero hace 10 años tampoco era un concepto del que se hablaba mucho. Y ya había empezado, tenía una finca familiar y había empezado con media hectárea. Media hectárea para empezar una persona sola con huerta es mucho. Es mucho. Aquí ya una primera cosa que le dije, bueno, vamos a mirarlo bien esto, ¿no? Y ya estaba produciendo. Tenía, en su caso, tenía conocimientos, de hecho era agrónomo, y empezó a producir, pero en un momento se encontró con un problema muy grande, que es que no podía vender todo lo que producía, ¿no? Y de hecho, Mónica, hemos hablado muchas veces tú y yo de esto porque tú estás muy especializada también en la parte comercial, ¿no? Y en la formación, pues tú impartes una parte del temario relacionado con esto. Y aquí es donde hay siempre muchos problemas, sobre todo por no pensarlo antes, ¿no? Seguramente te has encontrado con también Sí. multitud de ejemplos, desgraciadamente, ¿no? Pues, ¿cuál fue aquí mi rol, ¿no? Porque en aquella época no tenía el equipo que tengo ahora, ¿no? Y hacía yo esto, siempre las hacía todas, ¿no? Y pues, pero el modo de trabajo era como el que hacemos ahora. Nos llaman, entendemos un poco, vamos a la finca y nos conocemos y entendemos un poco el contexto, ¿no? Y en realidad estaba produciendo bastante bien y el producto era bastante bueno, pero no lo vendía. No, además, productos como la huerta, que son perecederos, ¿no? No es una botella de aceite que si no la vendes hoy la vendes en 8 meses, ¿no? Y 8 meses y no pasa nada, ¿no? Hay que sacarlo porque si no, para comida a los cerdos, ¿no? No hay más. Y en realidad, pues, ¿cuál fue el problema? Que no había hecho un plan comercial. Porque esta persona, ¿cómo estaba intentando comercializar estas verduras? Tenía dos sistemas, había hecho una web y intentaba a través de la web pues difundir el producto, pero aquí había un problema porque sí empezaban a salirle posibles compradores, pero muy separados de la finca, ¿no? Y logísticamente aquí se complicaba muchísimo, ¿no? La parte Mm. logística. Y luego empezó a sondear restaurantes de la zona. ¿Cuál fue para mí un error? No sé si son errores, ¿no? Pero al final son aprendizajes, ¿no? Pero ¿cuál fue mi recomendación después de... Llevamos también tanto tiempo que para nosotros, pues, llegamos a la finca, nos damos la mano, nos decimos los buenos días y a los 3 minutos ya olemos qué está pasando, ¿no? Y para mí un error o algo que se debió hacer es hacer todo este plan, pensar a quién voy a vender, ¿no? ¿Qué producto y a quién voy a vender antes de plantar el primer tomate? Y para saber cuántos tomates tengo que plantar también, ¿no? Exacto, exacto. No tengo una hectárea, pero media hectárea me parece bien, voy ahí, sino, bueno, ¿a quién vamos a vender? ¿Qué producción podemos vender? ¿Qué restaurantes podrían estar interesados? ¿Lo estarán? No sé, vamos a Es verles. hacer la cuenta, ¿no? Al Exacto, final. pero al revés, ¿no? Mm. No, de repente tengo esta producción, tengo 4.000 kilos de tomate, ¿qué hago? ¿No? Es cuántos kilos soy capaz de vender. Que esto hace que empiece con un proyecto más pequeño de 2.000 metros cuadrados o 1.000, bueno, ya irá creciendo. Mm. Pero si empiezas con 5.000 y no vendes, ¿qué pasa? Que el año siguiente ya está, Sí. ya no hay Porque negocio, te ¿no? petas trabajando tantísimo, Temadas. encima pierdes un montón de Sí, dinero y claro, sí, es la receta para el fracaso. es Mm. total. O sea que en este caso, y aquí lanzamos la recomendación antes de lanzarte a emprender en un proyecto, hacer un plan. Hacer un plan que contemple todo y pensar bien a quién se va a vender. Nosotros tenemos toda la metodología en la que trabajamos en hacer pruebas con productos, en sondear los posibles compradores, en hacer los números a partir de esta información, en pensar bien la logística. También
un problema que se encontraba este chico y que he visto en otras ocasiones es que al final necesitas tanto vender, ¿no? Porque estás un poco atrapado, que si te llaman de un restaurante que está a 45 minutos que necesitan 7 tomates y una lechuga, pues vas a llevarles 7 tomates y la lechuga. Pero el combustible ya te ha costado 10 veces más, ¿no? Bueno, llega un momento en que la cosa se descontrola, ¿no? Y nuestra recomendación, que aún es la que hacemos ahora, es vamos a parar un momento. Vamos a parar un momento, vamos a salvar los muebles, tienes 2.000 kilos de tomates que no sabes dónde vender, pues busquemos una empresa que se dedique a hacer pues tomate enlatado, ¿vale? No sé, solucionemos las cosas. Pero vamos a parar, volvemos atrás y te ayudamos a hacer este plan desde la experiencia nuestra de muchos casos similares que hemos visto que han sufrido los mismos errores y ahora le va súper bien. En realidad, después de hacer el plan, de trabajar esto, de trabajarlo juntos, ahora le va súper bien. De hecho, tiene un empleado, o sea, el negocio ha prosperado, ¿no? Pero estuvo... Y cómo ese momento en el que le dices a esta persona que tiene que deshacerse de esta producción y como volver atrás, ¿cómo lo recibe? Porque tiene que ser difícil, ¿no? Y hay que ser Sí, valiente para echar ese freno, ¿no? sí, y hay que ser valiente, pero es que el plan B es mucho peor, que es cierro. Y además a veces es cierro y ¿qué hago con el tractor que me he comprado? ¿No? ¿Qué hago con los aperos? ¿Qué hago con el alquiler? ¿Qué hago con la subvención? Porque pedí una subvención como joven agricultor y me la dieron, pero con un compromiso de 5 Y me años, la ¿no? gasté. Y me la gasté. Y nos hemos encontrado también, y es triste, ¿no? Con personas, con proyectos que el año 2 cierran con toda la ilusión que habían metido. Tienen que intentar vender lo que habían comprado y tienen que devolver una subvención y además con intereses y es un drama. Yo también he visto algún caso así, la verdad es que es lamentable, porque aparte esos dineros públicos que está muy bien que se den para fomentar estos proyectos, pues lo bueno es que sirvan, ¿no? Porque es que, y a veces parece casi al contrario, porque incentivan tomar decisiones a lo mejor precipitadas, porque como me dan este dinero lo tengo que hacer ya, Sí, y es una pena. está mal pensado este Mm, sistema de ayudas mm. y un error aquí común que hemos hablado muchas veces, Mónica, es pensar que como voy a hacer un huerto muy guay en una zona muy guay y con un discurso muy guay, a la que empiece a producir tendré una cola de personas a la puerta de la finca para comprar mis productos, ¿no? Mm, Y no mm. es así. Sí, eso también me parece muy importante esto porque requiere un tiempo que la gente te conozca, que empiecen a probar, que repitan el boca a boca. No todo esto porque al final, aparte que yo creo que aunque vendas online otro producto que no sea verduras, la verdura online la verdad no la recomendaría vender porque es muy perecedera, ¿no? Pero otra cosa, ¿no? Pues ahí a lo mejor no te hace falta tanto tiempo como para desarrollar un mercado más en lo local, ¿no? En tu entorno pequeñito, que no es tan fácil llegar a la gente con una página web, no sé. Entonces, me parece muy bueno ese consejo de ir muy poco a poco y pensar que esto va a tardar, no sé, ¿cuánto puede tardar? ¿Un par de años en que la gente realmente te conozcan y... Sí, y ir poco a poco no significa que no puedas llegar muy lejos. Ujú. Pero si vas muy rápido y no lo haces bien, seguro que no llegas ni muy lejos ni poco lejos, que no llegas a ningún sitio, ¿no? Depende, si también es pensar bien la zona. Si tu zona tiene en la cercanía, pues núcleos urbanos grandes, hay más posibilidades, hay más oportunidades de mercado. Y puede ser que en unos meses ya estés vendiendo bien. Y a veces puedes tardar 3 años, depende de cada caso, ¿no? Y lo Mm. bien que sepas también contar tu historia. Pero, pero paso a paso, sin pararte, pero paso a paso para mí Mm. es la recomendación que Mm. quería Sí, y yo trasladar también lo he hoy. visto esto, que con el tiempo, poco a poco, se consolida ese... Las personas cuando tenemos a un productor que le compramos, obviamente va a haber mucha gente que viene y se va, pero hay mucha fidelidad en este tipo Mm. de consumo porque es algo que la gente valora mucho lo que se mete en el cuerpo, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay que tener un poco esa fe, esa confianza de poco a poco eso se va a consolidar y voy a tener ese público que del día uno pues a lo mejor no lo tienes, ¿no?
Me parece muy interesante esto que nos has contado. Y la conclusión que saco casi es, ostras, antes de tener que llegar a esa situación y corregir una cosa así tan complicada, ¿qué tal hacerlo antes? ¿No? Por ahí lo que decías tú también de no empieces nada sin escuchar esto, porque vale, se podrá corregir, pero es difícil, ¿eh? Así que Sí, hay una frase que me gusta mucho que es no poner los bueyes delante del carro, ¿no? No posar els bous davant del carro. No sé si sí. también se dice en castellano, pero es eso, ¿no? Es Ujú, eso. O sea, calma y rodéate de gente que tenga esa experiencia, ¿no? Estamos nosotros y están tantas otras personas y pide ayuda porque siempre sale más económico hacerlo bien desde el principio que luego, pues, que las cosas exacto, no vayan, exacto. ¿no? Bueno, era un ejemplo, Mm, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que quiere empezar con un huerto, con este sistema de venta directa, con cestas, ¿no? Y bueno, mm. para que tengan en cuenta Es como el esto. modelo casi, digamos, que es más habitual en, Mm. sobre todo personas que a lo mejor se acercan de otros mundos, ¿no? Al campo es el más amigable, el más bucólico casi, ¿no? Si quieres, entonces. Sí, y sobre todo, que es el que con menos superficie puede sacar un negocio adelante. No Mm, sé, con media hectárea de huerta bien llevada, que pues puede ser una persona o dos personas o una persona y media o menos, puedes vivir, ¿no? ujú, En esta dimensión de finca. Si no tienes una superficie muy grande, pues es como empieza con esto, ¿no? mm, Es, mm, si te gusta la huerta y estás dispuesto a trabajar, es muy manual, o sea, hay que tenerlo todo en cuenta, ujú. ¿no? Claro. Pues me ha encantado el ejemplo. Me siento muy identificada yo con ¿Sí? este ejemplo. Sí. Bueno, y si algún día quieres hacer huerta, pues lo Sí. vemos antes con calma. Exacto. Te llamaré y tendremos una sesión.